Buenos días. Como parte de la unidad 3, revisaremos el día de hoy lo que es la selección natural. Cuando hablamos de selección natural, hablamos de términos como adecuación, selección natural, lo que es la selección en la viabilidad, selección sexual y selección artificial. Las definiciones de estos temas las vamos a revisar en esta presentación. Indiscutiblemente, el nombre de Darwin está ligado a la definición de la selección natural, pues fue él el que propuso en 1859 que las especies evolucionaban en el tiempo por selección natural y que para que este proceso ocurriera se necesitaba que los organismos variaran en sus características, que no todos los organismos sobrevivieran y que algunas características mejoraran tanto la supervivencia como su reproducción y que estas características pudieran ser heredadas. Podemos plantear estos tres supuestos de la siguiente forma. Los padres que tengan características que mejoren su supervivencia y reproducción van a tener mayores probabilidades de tener progenie. Si las características que les confieren esta mejora en la supervivencia y la reproducción son heredables, las características van a verse incrementadas a través del tiempo. Y los cambios en las frecuencias alélicas y genotípicas son a lo que vamos a denominar evolución. En este esquema, a la izquierda, podemos ver que en este diagrama consideraremos a una población y sus características como las distintas canicas de diferentes colores. Si nosotros asumimos que cada uno de los discos es una generación y que en esta generación solo van a poder reproducirse los que tengan cierta característica, en este caso un tamaño menor, veremos a la selección natural actuando. La selección natural actúa como este filtro en el cual hay ciertas características en el ambiente que permiten que los organismos se reproduzcan mejor y dejen estas características a su descendencia. La comprensión de las bases genéticas de la vida son las que han provisto de un gran apoyo teórico para el primer y tercer supuesto de Darwin, y hemos visto cómo las leyes de Mendel nos explican cómo pasamos o cómo se pasan las características de una generación a la siguiente, y explican por lo tanto cómo las nuevas variaciones se producen, las mutaciones en el DNA, y cómo estas características se heredan, cómo se transmiten de los padres a la progenie. Darwin propuso en El origen de las especies: as many more individuals of each species are born than can possibly survive, and as consequently there is a frequently recurring struggle for existence, it follows that any being, if it varies slightly in any manner profitable to itself, under the complex and sometimes varying conditions of life, will have a better chance of surviving, and thus be naturally selected. En este texto encontramos el planteamiento de Darwin y podemos ver que están implícitos los tres supuestos: la supervivencia de algunos individuos con características que les permiten una ventaja, y esta ventaja que es benéfica para ellos va a poder ser heredada y por lo tanto hay una selección natural. Existen muchos ejemplos en la literatura de cómo las características morfológicas permiten que los individuos estén mejor adaptados. Los colores naranjas, rojos, negros
en las mariposas, por ejemplo, o la presencia de las manchas que tienen, se han explicado como una adaptación para pasar desapercibidas en el medio en el que están, por ejemplo la hojarasca, y por ello evitar ser consumidas por las aves. Por lo tanto, esta característica de evitar la depredación les permite tener una mejor probabilidad de sobrevivir. Y la supervivencia de un individuo, que vamos a llamar ahora viabilidad, puede verse truncada en diferentes estadios de su ciclo de vida. Por lo tanto, la selección natural va a actuar en todos estos estadios. Para explicar esto, consideremos el diagrama de un organismo que pasa de ser un cigoto a un individuo adulto que puede reproducirse, y cuando se reproduce tiene gametos o produce gametos, y esos gametos se fecundan y forman un nuevo cigoto. En cualquiera de estas etapas, la etapa reproductiva, los gametos o la formación de los nuevos cigotos, pueden verse truncada la continuidad de los organismos. Cuando esta se ve truncada entre el tiempo en el que tenemos un cigoto y su desarrollo hasta un individuo adulto, vamos a hablar de que hay una supervivencia que es diferente entre los individuos y afecta la viabilidad. Cuando hablemos de diferencias entre los adultos para producir gametos, vamos a decir que estos son diferentes en su fecundidad. Vamos entonces a marcar que hay dos fases en las que también el número de hijos que se pueden tener pueden variar. Uno es por la supervivencia, el hecho de poder llegar a reproducirte va a permitir que tus características pasen o no a la siguiente generación, y después el número de hijos que puedas tener va a afectar también la proporción en la que se encuentran. Y de esta forma podríamos categorizar a la selección natural en 4 diferentes tipos. Selección en la viabilidad, que está asociada con diferencias en la supervivencia o diferentes tasas de desarrollo entre los organismos. La selección sexual, de la cual vamos a hablar también un poco más adelante, que se refiere a que algunos organismos adultos reproductivos tienen características que hacen que el sexo opuesto quiera aparearse más con ellos. Y a esto le llamamos muchas veces el vigor masculino, cuando es el sexo masculino el que despliega características para poder atraer a las hembras, y la contraparte, la elección femenina, el hecho de que las hembras puedan distinguir entre esos caracteres con qué organismo quieren aparearse. Tenemos la selección gamética, que se relaciona con que los gametos no se unan aleatoriamente cuando tienen ciertas características. Y hay dos fenómenos que se van a estudiar en otras asignaturas de la carrera de biología, como la deriva meiótica o la autoincompatibilidad. Hablamos un poco de esta deriva meiótica cuando hablábamos de los problemas que pueden ocurrir cuando tenemos cromosomas duplicados dentro del genoma, las aneuploidías. La selección en la fecundidad se refiere a la capacidad que tienen diferentes organismos adultos para producir números diferentes de huevos o de semillas, o de producir diferentes cantidades de esperma o polen. En diferentes momentos, entonces, del ciclo de vida de los organismos puede ocurrir la selección natural. Y hay un término que es importante en el planteamiento de cómo vamos a predecir la proporción de alelos que pasan a las siguientes generaciones. Este es el término de adecuación, que se define como la contribución relativa de un alelo o genotipo
a la siguiente generación. En términos matemáticos, la adecuación de un genotipo en particular se define como Wx por LXMX, donde Wx es la adecuación del fenotipo X, Lx es la supervivencia del fenotipo X y Mx es la fertilidad del fenotipo. En la figura de la derecha tenemos una representación del pintor Michael Escher sobre unos lagartos. Cuando vemos estos lagartos, creeríamos nosotros que estos pueden tener la misma facilidad de dejar hijos y de sobrevivir, y entonces deberían de tener una adecuación similar. Sin embargo, quisiera que nos fijáramos muy bien en el cuadro y veamos cuál de estos sería el que dejaría más hijos. Para hablar de supervivencia, vamos a buscar las lagartijas que se presentan de manera completa. En este caso tendríamos 3 blancas, una verde al centro y 2 rojas, ya que la lagartija de la derecha presenta un pie cortado. Si nosotros asumimos que esto es igual a la supervivencia del fenotipo, entonces veríamos que algunos sobreviven de mejor manera que otros. En este caso, los blancos tienen una mayor supervivencia, se presentan completos. El verde es el que tiene menor y los rojos tienen una intermedia, dado que solo obtenemos 2 lagartijas completas. Para calcular cuántos hijos tienen o pueden dejarse a la siguiente generación, vamos a asumir que cada una de las lagartijas incompletas representa un hijo que puede desarrollarse en la siguiente generación. En este caso tendríamos que para las lagartijas verdes se presentan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lagartijas, que son las lagartijas incompletas que están alrededor de las lagartijas rojas. Y si nosotros multiplicamos la supervivencia por la fecundidad, tendríamos entonces que la adecuación es de 6, porque tenemos una lagartija completa y 6 lagartijas incompletas. Hagamos ahora el mismo trabajo para las lagartijas blancas y podemos ver cómo lagartijas incompletas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lagartijas que están alrededor de las lagartijas blancas y al lado de las lagartijas rojas. Por lo tanto, esas lagartijas blancas tendrían una fecundidad de 3 por 6. En este caso, nos daría una adecuación de 18. Y finalmente, para las lagartijas rojas, tendríamos 2 lagartijas completas que nos da una supervivencia de 2 y 6 lagartijas incompletas con una fecundidad, por lo tanto, de 6. Cuando hacemos el producto de la supervivencia por la fertilidad, tenemos una adecuación de 12. Estas diferencias entre el número de hijos y la supervivencia, entonces están determinando que alguno de los fenotipos va a ser más frecuentes. En este caso, las lagartijas rojas serán más frecuentes, las lagartijas blancas serán más frecuentes, le seguirán las rojas y finalmente las verdes. Si nosotros revisamos nuevamente estos supuestos de los que hablamos al principio de nuestra presentación, podríamos decir entonces que para que la selección natural ocurra, los organismos varían en su característica, y no todos los organismos sobreviven y se reproducen, y ciertas características van a mejorar esta adecuación.
Estas características además deben de ser heredadas. También podemos observar entonces que los genotipos o la adecuación va a ser diferente cuando se tenga una habilidad diferente para aparearse, y a este término que afecta la adecuación en el momento del apareamiento lo vamos a llamar selección sexual. Cuando la habilidad de los gametos para completar la fertilización difiere, es decir, cuando la adecuación se ve afectada en la etapa de los gametos, vamos a hablar de selección gamética, y cuando los apareamientos difieran en el número de progenie que producen, vamos a hablar de que la adecuación se ve afectada en su fecundidad y por lo tanto hay selección en la fecundidad. Y finalmente, cuando los genotipos difieran en la probabilidad que tienen de sobrevivir desde cigotos hasta adultos, hablaremos de selección en la viabilidad. Para poder predecir cuáles son las frecuencias con las que aparecen los diferentes genotipos y alelos en las siguientes generaciones, veamos ahora el planteamiento matemático de cómo afecta los cambios en la adecuación de los genotipos las frecuencias genotípicas en las siguientes generaciones. Para ello vamos a decir que los cigotos de los homocigotos dominantes sobreviven hasta reproducirse con una probabilidad WAA. Este es el término de adecuación del que ya habíamos hablado. Los cigotos heterocigotos van a sobrevivir con una probabilidad WA mayúscula A minúscula, y los cigotos homocigotos recesivos con una probabilidad WAA minúscula. Estos valores de W, como habíamos comentado, son las adecuaciones absolutas de los organismos. En esta tabla presentamos cuál es la frecuencia que se espera que tengan cada uno de estos organismos antes de la selección, y estas frecuencias son las que están determinadas por las frecuencias esperadas en Hardy-Weinberg, que son para los homocigotos dominantes P cuadrado, para los heterocigotos 2PQ y para los homocigotos recesivos Q al cuadrado, donde P es la frecuencia del alelo A mayúscula y Q es la frecuencia del alelo A minúscula. Las viabilidades, las adecuaciones, es decir, el producto de la viabilidad por la fecundidad, están determinadas por estos términos W para cada uno de nuestros genotipos. Y vamos a hablar ahora del término de coeficiente de selección. Este coeficiente de selección es que tanto la adecuación de un organismo varía con la diferencia de la adecuación promedio para toda la población. Y como hablamos de esta adecuación promedio, este W gorrito prima, vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva cómo calcularlo. La frecuencia después de la selección va a estar determinado por este coeficiente de selección multiplicado por la frecuencia original de nuestro genotipo. Por lo tanto, tendríamos que la frecuencia de los homocigotos dominantes es P cuadrada por la adecuación relativa o el coeficiente de selección para este genotipo, para los heterocigotos 2PQ por la adecuación relativa de los heterocigotos o su coeficiente de selección, y para los homocigotos recesivos sería Q al cuadrado por su adecuación relativa o coeficiente de selección. La adecuación promedio va a ser igual a la suma de todas las adecuaciones para cada uno de los genotipos, es decir, la adecuación de los homocigotos dominantes, la de los heterocigotos y la de los homocigotos recesivos. Y se esperaría que el cambio en las frecuencias alélicas después de selección natural sería igual a P', representando esta prima el
caso de las frecuencias en la progenie, y entonces tendríamos que ver cuál es la frecuencia de cada uno de los genotipos en los que se encuentra el alelo, en este caso el alelo dominante A, que está en los homocigotos dominantes, y vamos a poner aquí su adecuación, y vamos a sumar como el segundo componente la proporción de los heterocigotos que compartirían con los homocigotos, y todo esto dividido entre la adecuación promedio. Es importante recalcar que las consecuencias de la selección natural dependen de la magnitud relativa de la adecuación, es decir, del coeficiente de selección, y no en la magnitud absoluta de la adecuación. Podemos ver en la fórmula que presentamos anteriormente que los cambios en las frecuencias alélicas están determinados por estos coeficientes de selección, la división entre la adecuación de cada uno de los genotipos entre la adecuación promedio, y lo mismo las frecuencias genotípicas. En estas tenemos a nuestro coeficiente de selección y no solamente a nuestra adecuación. Es importante recalcar que las adecuaciones totales podemos utilizarlas para describir patrones de selección natural. Y cuando hablamos de patrones, hablamos de 3 tipos de selección que van a tener como consecuencias cambios en las frecuencias genotípicas y alélicas de diferente magnitud y orden. Cuando hablamos de selección direccional, decimos que uno de los dos alelos es favorecido. El caso primero es para cuando el alelo dominante es favorecido, y en este caso tendríamos que la adecuación de el homocigoto dominante es mayor que la del heterocigoto, y esta a su vez es mayor que la del homocigoto recesivo. Para el caso de la misma selección direccional, pero ahora favoreciendo al alelo recesivo, tendríamos que la adecuación para el homocigoto recesivo es mayor que para el heterocigoto, y esta es mayor que la del homocigoto dominante. El segundo patrón que podemos identificar cuando hablamos de selección natural es la selección disruptiva o divergente. Esta también se conoce como desventaja del heterocigoto, y en este caso lo que tenemos es que la adecuación del heterocigoto es menor que cualquiera de las dos adecuaciones de los homocigotos. Y finalmente, la selección estabilizadora o balanceadora es aquella en la que el heterocigoto tiene una ventaja y su adecuación es mayor que la de cualquiera de los dos genotipos homocigotos. Si nosotros vemos una gráfica en la que podamos comparar las frecuencias que se esperan en Hardy-Weinberg, en este caso las que están en color azul, y las que se observan cuando hay selección direccional, veríamos que todos aquellos genotipos en los que haya un alelo dominante, es decir, los homocigotos dominantes y los heterocigotos, van a incrementar su frecuencia con relación a las que esperamos en Hardy-Weinberg. La magnitud con la que la van a incrementar va a depender de la adecuación relativa, es decir, de los coeficientes de selección que tengan tanto el homocigoto dominante como el heterocigoto. Para el caso de la selección balanceadora, lo que esperaríamos ver con relación a las frecuencias esperadas en Hardy-Weinberg es un incremento en los
heterocigotos y una disminución en los homocigotos. Nuevamente, el orden de magnitud con el que esperaríamos que se incrementara está relacionado con nuestro coeficiente de selección, es decir, que tanto se incrementan la adecuación relativa de los heterocigotos con respecto a la adecuación promedio de la población. Y finalmente, en la selección divergente, lo que veríamos con respecto a las frecuencias esperadas en Hardy-Weinberg es una disminución en la frecuencia de los heterocigotos y un incremento en la frecuencia de los dos homocigotos. Con esto terminamos nuestra presentación de selección natural. Quisiera aclarar que para resolver ejercicios relacionados con la identificación de fuerzas microevolutivas es importante que nosotros analicemos las frecuencias genotípicas que están ocurriendo en las progenies y si estas están relacionadas con un carácter que potencialmente puede incrementar la supervivencia o la fecundidad de los individuos y veamos alguno de estos patrones de incrementos o decrementos en las frecuencias genotípicas con las esperadas en Hardy-Weinberg, es decir, una diferencia significativa tras aplicar la prueba de G cuadrada, podamos identificar entonces qué tipo de selección natural está ocurriendo.